bienvenidos una semana más a este podcast de Soldados de Jesucristo, Hombre Renovado. Les saludamos los de siempre, pero con un invitado especial que nos acompaña hoy. Rudy, Josué, ¿cómo están? En un momento presentaremos a nuestro invitado especial. ¿Cómo están, hermanos? Un placer saludarlos nuevamente. Es un gozo verles en este día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Daniel, José y nuestro invitado especial? De verdad es un gozo nuevamente estar conversando, estar juntos aprendiendo, porque si es algo que siempre conversamos después de estas grabaciones es cuánto hemos sido edificados y cuánto nuestro pecado ha sido pues expuesto después de estar en estos momentos hablando. Así que, bueno, aquí estamos listos para conversar nuevamente como amigos. Gracias, Daniel. Gracias, Rudy, por otra vez el privilegio de estar acá. Es realmente una bendición, una semana más, un día más, para aprender juntos y seguirnos martillando esto, la realidad de que somos orgullosos. Esperamos que el Señor use todo esto para bendecirnos y creo que nuestro invitado nos trae un poco de sabiduría y creo que nos va a poner el dedo en la llaga un poco más. Así que, bueno, bienvenido. Bueno, y antes de pasar a nuestro invitado, Josué, ¿qué tiene en común con nosotros dos, nuestro invitado? Interesante. ¿Tiene barba? Yo no Bueno, tengo. es que casi no se la veía. Es que, ya tiene otro color, Ah, la bueno. barba. Yo dije los lentes, el pelo no puede ser. Esta conversación es una conversación de amigos. Nosotros, si estuviéramos juntos, cada uno tuviera su café o su mate, en este caso, pero esta es una conversación entre amigos donde discutimos un poco de vida cristiana, ministerio, pastoral, y nos edificamos unos a otros. Siempre salimos animados, retados, animados a seguir a Cristo y seguir creciendo a la imagen de Él. Nos toca el tiempo de presentar a nuestro amado hermano, el pastor Ricardo Daglio. Ricardo es argentino y como ustedes pueden ver, él tiene su mate ahí listo, mientras el resto de nosotros tenemos nuestro café, creo yo. Y pues, Ricardo, cuéntanos cómo estás, hermano, dónde estás en este específico momento y cómo está tu familia. Hola, bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Es un privilegio servir en este área. No voy a decir que es un orgullo porque no va a ir con el tema de hoy, pero es un orgullo en el buen sentido, como vamos a compartir, pero es una alegría poder participar con Soldados, que es un ministerio tan precioso y tan bendecido. En este momento yo estoy en Estados Unidos porque hemos sido abuelos de nuestro primer nieto, Mateo Benicio. Estoy en la casa de mi hija. Así que muchas gracias, estamos muy contentos por eso. Dios ha sido misericordioso en proveer todo lo necesario para poder estar acá. Así que estaremos un tiempito más y ya regresaremos a nuestro amado ministerio en la Patagonia Argentina. Así que bendecidos por eso. Qué bueno, Ricardo, ¿tú tomas café y qué argumentos das para decir que el mate es mejor que el café? Bueno, debo confesar que estando acá en Estados Unidos, mi yerno es obviamente fanático del café. Él es chileno, ya vive hace muchos años acá, ciudadano. Así que yo dije, tengo que empezar a probar el café, así que empecé a probar el café sin azúcar para tomarle el verdadero sabor. Y no digo que somos amigos, pero bueno, lo tomo y creo que es una cuestión de tradición nomás y de gustos. Uno ha tomado mate desde la juventud y no Claro. puedo decir que es mejor una cosa que la otra, pero tiene su filosofía el mate que ayuda para que uno continúe usándolo. Ojo, se toma bastante en Estados Unidos, se ha empezado a tomar el mate. He descubierto que mucha gente está tomando, así que de hecho se Bueno, vende la yerba. en el seminario Masters, ahí donde está Josué, tienen unas varias tradiciones de juntarse a tomar mate. Por lo Mira, menos eso es lo que me han contado. Hay chilenos y argentinos ahí que andan esparciendo sí, su tradición. ¿No es así, José? Sí, es la argentinización de California. sí. La realidad hay que ser honestos que con este tema del COVID, el mate ha sido algo que ha sido
dañado, ¿no? De alguna forma, porque ya no se puede compartir como se compartía antes. Entonces hay que ser prudente con eso. Pero entre familia se mantiene la tradición, ¿no? Ha Después hay que tener habido, cuidado. ha habido discriminación contra el mate. Sí, totalmente, Sí, totalmente. Lo sí. que tratamos de hacer es usar dos bombillas al mismo mate, pero dicen que no sirve. Así que Bueno, bueno, esperamos que esto pase rápido y se puedan volver a hacer los círculos de amigos sí, que sí. compartan y platiquen de todo. Compartir Ricardo, los gérmenes. cuéntanos tu testimonio de conversión, cómo Cristo te trajo a Él. Bueno, como quizá algunos de ustedes, o no, no sé, pero yo fui criado en un hogar de tradición evangélica desde mis bisabuelos, que llegaron de Italia, se convirtió en Argentina, luego se convirtió en mi abuelo a la edad de, esto es verdad, a la edad de 9 años, mi papá a la edad de 9 años y yo a la edad de 8 años. Yo crecí escuchando la Biblia, crecí en mi hogar donde mi papá leía las escrituras todos los días. Y en el año 73, yo tenía 8 años, tengo 55 ahora, para que evitarle sacar la cuenta, y por qué tengo este color de la barba. Pero a la edad de 8 años, yo sabía un solo versículo de la Biblia, Juan 3:16 de memoria. Y como muchos niños empecé a pensar en cuanto a la eternidad y obviamente en ese momento pensaba que mis padres se irían con Cristo y yo no. Y lo único que recuerdo, de lo que recuerdo, es que Juan 3:16 fue lo que yo creí, que Dios me salvaba si yo confiaba en Él. La verdad es que desde los 9, 10 hasta los 15 años viví una vida cristiana o evangélica solamente. A los 16 años Dios usó mi mejor amigo, que es el pastor Colby Olmes, o Colby Holmes, que es un misionero también en Argentina, que Daniel vos conocés. Hicimos una gran amistad y él fue un desafío para mí de empezar a leer la Biblia. Yo recuerdo que el 28 de octubre de 1982 caí de rodillas llorando porque yo había descuidado a Dios en mi vida completamente. Yo empecé a leer la Biblia ese día, yo leí 39 capítulos de Génesis el mismo día que empecé a leer la Biblia y nunca dejé de leer las escrituras hasta el día de hoy, empezar y terminar, lo cual generó en mí un tiempo eh, suficientemente largo, yo digo, de dudas de salvación. Si alguien va al cielo por hacer una decisión por Cristo y por cantidad, soy yo. Yo hice cientos de oraciones para ir al cielo, cientos de oraciones hasta que entendí la autoridad y suficiencia de las escrituras. Y fue un pastor también que me recuerdo, me citó Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Me acuerdo que este pastor, muy, muy querido, puso su dedo índice en el verbo presente, tiene, y eso fue el inicio de una certeza para mi vida. Luego, obviamente, a medida que pasaba el tiempo, Dios continuó obrando y permitiendo que la palabra tenga mayor valor. Y Satanás siempre usó eso como un argumento para volver a tentarme sobre estas áreas y yo volví a usar las escrituras para que Dios me ayude. Algo interesante pasó. Hace poco falleció mi mamá, en septiembre, 24 de septiembre, así que estuvimos en la casa allá y luego empezamos a revisar cosas y encontré una libreta de mi papá, donde hacía anotaciones sobre sus hijos cuando iban avanzando en edad. Y había una que tenía RI, Ricardo Ignacio, un año. Dice, la Biblia, señaló la Biblia con el dedo y dijo, Dios acá, Dios habla acá. Me sorprendió porque eso fue una anotación que papá hizo a esa edad. Yo señalé la Biblia y no tanto habla de mí como habla de la fidelidad de mis padres al usar la Biblia y al tener una idea de que Dios hablaba. Así que una herencia preciosa que mi papá, que no era pastor, era un hombre laico común, un hombre fiel, leyendo las escrituras todos los días, fue más fiel que yo en eso en el hogar, la verdad que sí, siendo yo pastor, pero él leía la escritura todos los días con nosotros, una porción, y eso formó este hábito en mi vida también, ¿no? El hecho del ministerio pastoral
o llamado al ministerio fue un poco como que el momento que yo volví a los caminos del Señor, que Dios me trajo de vuelta a sus caminos, fue una conjunción de cosas, porque el hábito de leer la Escritura, el hábito de orar, de empezar a interesarme en hermanos, con Colby, mi amigo, nosotros nos juntábamos a leer la Biblia. Nosotros corríamos carreras sobre la lectura de la Biblia. ¿Cuánto leíste hoy? ¿Cuánto hicimos esto hoy? Y un poco era la juventud, pero también era el hecho de que Dios estaba usando eso en nuestra imperfección para formarnos. Y lo que pasó es que es como que no me di cuenta yo cuando estaba empezando a tener deseo del ministerio. Lo que pasaba es que hacíamos visitas con Colby, teniendo 16, 17 años. Visitábamos a los hermanos porque queríamos compartir con ellos algo y abríamos la escritura en un texto y compartíamos. Ahora que uno está aprendiendo más hermenéutica, sabe que hay unos bastantes errores que uno comete, pero en ese momento Dios usaba la imperfección para su gloria, como siempre lo hace, ¿no? Pero recuerdo un día especialmente que el papá de Colby estaba predicando, eran las reuniones en un garage, y era en forma de L, o sea que yo tenía el predicador de costado, lo veía, y él dijo, ¿quién va a llevar el evangelio a estas ciudades, en estos lugares? Y yo dije, yo quiero hacer esto, así que desistí de mi deseo de estudiar veterinaria, porque es lo que quería, todavía me gustan los animales y siempre tengo algún bicho raro por ahí, pero yo quería prepararme. Después de eso yo le dije, pastor, yo quiero prepararme y me voy a ir a estudiar a Bahía Blanca, que era como 700 kilómetros al sur de Buenos Aires. Me dijo, no te vayas, no te vayas, vamos a empezar un instituto bíblico aquí, en nuestra iglesia. Era un hombre de mucha visión. Así que en el año 83 comenzamos el Instituto Bíblico de la Unión de Centros Bíblicos. Nosotros escribíamos y teníamos nuestros cuadernos sobre la falda, a veces pues no teníamos dónde apoyar, pero había unos cuantos. Yo fui el primer graduado en el año 86. Un instituto bíblico que hoy ya tiene 33 años y ha formado varios pastores de nuestra misión. Pero ya eso definió un poco más lo que queríamos para mi vida. Obviamente en el año 83 también Dios me permitió conocer a Silvina, que es mi esposa, así que fueron todas las cosas como una tras de otra. Y me preparé en el ministerio. Automáticamente en el año 86, cuando terminé, me pidieron si podía ser pastor asistente en la iglesia donde estaba. En el año 87 nos casamos y estuvimos desde el año 87 hasta el 91 como pastores asistentes, ayudando con jóvenes e incluso enseñando en el Instituto Bíblico. Y ya a partir de esa necesidad y aún con dudas en muchas áreas, el apoyo de hombres fieles fue fundamental para mi vida. Hombres, era una iglesia que tenía 3 pastores, más yo estaba como pastor asistente. El otro día hablábamos con mi cuñado acá y recordábamos eso. El hermano de Colby está casado con la hermana de mi esposa y están acá en Estados Unidos. Y Ramón Olmes, que es pastor aquí en una iglesia hispana. Hablamos mucho de cómo Dios bendijo esa iglesia y cuántos hombres salieron del ministerio que hoy son pastores, por la visión del papá de Colby, ¿no? Así que bueno, en el año 91, 25 de noviembre de 1991, partimos para Uruguay. El Señor nos llamó para servir ahí. Partimos con nuestra hija de 2 años y nuestro hijo de 6 meses, varón. Y estuvimos en el año 91 hasta el año 2008 en Uruguay, 16 años, donde nació nuestra hija menor, que hoy tiene 26 años, Micaela, uruguaya. Y obviamente tomamos más gusto al mate, o yo uso yerba uruguaya para el mate. Y bueno, no sé si estoy adelantando mucho a la pregunta o querés que comparta hasta el día de hoy, Daniel, cómo llegamos hasta el día de hoy, dónde estoy. Sí, ¿cómo regresaste a Argentina y qué Bien. qué haces actualmente en tu ministerio? 16 años en Uruguay, hasta que sentimos que Dios nos llamaba de vuelta a la Argentina. Había una cuestión de
de logística, pero también de situaciones familiares que se dieron también. Y nosotros fuimos a la Patagonia, a la ciudad de Villa Regina, donde había necesidad de un pastor, una iglesia que nunca había tenido un pastor, y porque ahí vivía mi suegra también. Y desde el año 2008 hasta ahora estamos en la ciudad de Villa Regina. Ha sido un ministerio importante, ha sido un ministerio con momentos duros. Mi suegra sufrió un homicidio mientras nosotros estuvimos ahí. Eso ha sido duro para la familia, pero también ha significado un afianzarnos con los hermanos y en diferentes ministerios, pero podemos decir que desde que estamos en la ciudad de Villa Regina, Dios ha abierto un panorama misionero muy importante, porque nuestro ministerio, si bien está localizado en la ciudad de Villa Regina, que tiene 33.000 habitantes, el otro día estuve en una iglesia compartiendo lo que hacemos. Tenemos un rango de 100 kilómetros hacia el este, o 65 millas hacia el este, y 65 millas o 100 kilómetros al oeste donde estamos. O sea que son casi 130 millas de un lado al otro en el valle. Y tenemos gente en todos esos lugares. Yo viajo mucho en las semanas. Ahora con el tema del COVID paramos, pero tenemos estudios bíblicos en diferentes localidades de 8.000 habitantes, 13.000 habitantes, 5.000 habitantes. Y esas personas se acercan a Villa Regina, y yo tengo estudios bíblicos en semana por medio en diferentes lugares, y la idea es formar o levantar iglesias en esos lugares. Más el viaje más largo que hago, que es a 360 millas o 500 kilómetros, donde ya tenemos casi una iglesia formada y un hermano allí que conocemos bien, Germán Salcedo, un hombre de Dios que ya está, si no hubiera sido por la pandemia, ya estaría nombrado como anciano, porque es una bendición. Y seguimos visitando a esta gente. Sé que nuestro ministerio es en el púlpito y en el auto, viajando, y estamos contentos. No hay duda que Dios ha usado las redes sociales y todo lo que es el Internet en estos últimos años de manera fabulosa. A partir de los contactos en Facebook y los contactos con personas, surgió el tema de Ante Su Palabra. Nosotros hemos tenido 2 conferencias de Ante Su Palabra en la Patagonia, en Regina, la iglesia pequeña. Hemos tenido a Sugel, hemos tenido a los Jerez, hemos tenido algo increíble para la gente, y eso lo que hizo es crear una red de pastores y de hermanos en la Patagonia, que nos conocemos ahora a mucha distancia, muchos kilómetros para recorrer, pero gracias a Dios, como digo, con el Internet ha sido muy bueno acercarnos y tener comunión. Y obviamente mi participación ahora en Ante Su Palabra ha permitido que haya mucho más contacto con más personas, y es una bendición. Es decir, son escalones que Dios ha ido dando en nuestras vidas y en nuestros ministerios, que ha bendecido a muchas personas, y yo soy el más bendecido por todo lo que Dios me permite ver a través de esto. Y uno pensaría, en la Patagonia, alguien piensa, bueno, allá donde en un dicho en Argentina dicen, donde el diablo perdió el poncho, dicen ahí, que no tenemos nada que ver con el diablo, pero es el dicho. Es sumamente, yo le digo, yo tengo para llegar a mi casa en una sección de viaje, tengo 130 kilómetros, donde lo único que ustedes ven a los costados es una recta, 132 kilómetros, una recta, lo único que usted ve a los costados es alambrado y desierto. Uno puede trabar el volante y dormirse, que no se va a doblar nunca, porque no hay ni una sola curva. Así es la Patagonia. Pero después llega el valle, donde yo estoy, y ahí es donde Dios está obrando y trabajando, y esperamos que Dios siga sosteniendo este trabajo, ¿no? Así que bueno, algo de lo que más o menos estamos viviendo en este momento ahí. Obviamente, si hay más preguntas sobre esto, me las hacen, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, por contarnos toda tu trayectoria. Es un gozo para nosotros escucharte, y de ánimo también para aquellos que están pensando en el ministerio pastoral, que tienen un llamado al ministerio pastoral también, Totalmente. y al servicio a Cristo. Dios puede usarnos de gran manera, aún a pesar de nosotros mismos. Mm. Ah,
con esto terminamos nuestro primer segmento y quiero pasar al siguiente segmento. Y en este nuevo segmento, Ricardo, yo te quiero preguntar, ¿cómo tú has visto en tu ministerio pastoral el orgullo? Esta es una pregunta de tu experiencia, de manera experimental, porque vamos a hablar en los próximos minutos acerca del orgullo, específicamente un texto central en las Escrituras, que es Jeremías 9, 23 y 24. Pero antes de entrar ahí, ¿cómo tú has visto el orgullo causar daño en matrimonios, familias, en la misma iglesia, en tu ministerio? Ujú. Bueno, una de las cosas tristes es que uno a veces no ve el orgullo. Lamentablemente, siempre tenemos la tendencia a pensar que somos más humildes, pero a veces uno no ve el orgullo. Yo creo que aparte de lo que el orgullo es para cualquier ser humano, que es centrarse en sí mismo y buscar reconocimiento, en el ministerio es particularmente nocivo. Realmente entrar en el ministerio y pensar en lo que significa el orgullo es una montaña, es una monstruosidad, porque no hay peor orgullo que el orgullo religioso. No hay peor orgullo que el que surge de cuando uno utiliza los medios espirituales que le pertenecen únicamente a Dios para beneficio propio. Eso es algo que Satanás hizo. Él se quiso atribuir el lugar de Dios, el poder de Dios y todo lo que podía hacer. Así que en mi propia vida yo creo que sigue siendo y va a ser hasta el fin una cuestión de confianza en Dios, el saber que la popularidad siempre es una chance de que nosotros, o popularidad en el sentido de que cualquier cosa que nos ponga, como esta conversación que sale en el aire, ¿no? No estoy pensando que en este momento yo estoy sacando orgullo de esto para nada, pero cualquier cosa que nosotros nos expone, siempre es una tentación, a menos que nosotros lo podamos canalizar como debe ser, que es para la gloria de Dios, recordando las palabras de Cristo en el Evangelio de Lucas, que tenemos que reconocer que somos siervos inútiles porque lo que debíamos hacer hicimos. Hace unos años hice esta pregunta al pastor Augusto Nicodemos, que va a acompañarnos en la conferencia ante su palabra, y él me dijo, creo que Dios se encarga muy bien de tratar con los ministros con este tema. Enfermedades, situaciones adversas, siempre nos mantienen como un aguijón en la carne a nosotros. Me parece a mí que es importante que nosotros reconozcamos siempre que la única defensa que tenemos en situaciones como estas es memorizar las escrituras, repasar los principios, guardar la palabra en el corazón, con que limpiar el joven su camino, con guardar tu palabra. Nosotros vamos a lidiar con esto toda la vida. Toda la vida vamos a lidiar con el hecho de robarle la gloria a Dios. Y necesitamos concentrarnos en Cristo, que es el mejor ejemplo que siempre glorificó a Dios. Esto mismo se traduce a cualquier situación. A mí me ha ayudado mi iglesia a mantener el orgullo a nivel. Las situaciones difíciles, los momentos donde yo no puedo resolver problemas, las cosas que yo puedo estar escribiendo para soldados, yo puedo estar en una conferencia, pero no puedo lidiar con un problema sencillo en mi iglesia. Esto me muestra a mí que yo necesito depender del Señor. Pero mi iglesia ha sido también de bendición, son hermanos preciosos, son hermanos que me van a decir las cosas, es una iglesia que está creciendo, es una iglesia con limitaciones, pero son hermanos fieles que están dispuestos a hablar conmigo y que ven a su pastor como alguien más. Entonces, los problemas de orgullo en los hermanos no son diferentes a los míos, salvando que, como dije, el orgullo ministerial es quizá uno de los peores que uno puede tener, ya lo sabemos por los fariseos, y nosotros lo único que tenemos para lidiar con esto, como dije, es la Escritura, el Espíritu Santo, y también la certeza de que Dios nos ha puesto a nosotros para esto, y que Dios quiere usar hombres imperfectos, dotados por Él de su gracia, para que la humildad de Cristo pueda ser parte de nuestro revestimiento, como dice el apóstol Pablo, y de esta forma poder seguir adelante siendo ejemplos de la grey. Hablemos un poco
Gracias por todo esto, Ricardo. Hablemos un poco de Jeremías 9, 23 al 24. Me gustó que dijiste que el orgullo de los hermanos es el mismo que nosotros. En otras palabras, todos luchamos con el orgullo y eso se mira en la iglesia local, pues a diario. En Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eh, ¿Cómo aplicas esto, Ricardo, a la vida del creyente eh, en su lucha contra el orgullo? Bueno, yo creo que el tema del orgullo ahí está implícito, ¿no es cierto? Porque hay una recomendación de Dios a través del profeta Jeremías: no hagan esto, pero hagan lo otro. Entonces, realmente lo estamos viendo desde el lado inverso. Si nosotros no hacemos esto, nos va a ocurrir esto. Entonces, hay varias cosas de allí como gloriarse en el conocimiento, como gloriarse en la posesión, como gloriarse en las riquezas, y no hacer la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, y no tener buena memoria, como vamos a hablar un poco. Pero me gusta, que también lo he mencionado, lo que dijo C.S. Lewis en Mero Cristianismo. Me encanta esa frase, por eso la quiero mencionar: que el orgullo no obtiene placer por poseer algo, sino por tener más que el prójimo. Es la comparación lo que te hace sentir orgulloso, el placer de estar por encima del resto. Una vez que el elemento de la competencia se va, el orgullo se va. Así que eso es fundamental, porque como lo hemos compartido, y lo he compartido también, la mejor comparación que tenemos nosotros es el Señor Jesucristo. Pero bueno, a tu pregunta fundamental, que era cómo se ve esto, repetime la pregunta, porque yo soy abuelo, entonces se me va por un oído, se me entra por un cable y se me sale por el... ¿Cómo el creyente puede usar estos versículos en su batalla contra el orgullo? Bueno, creo que fundamentalmente no buscando hacer evidente lo que sabemos, por un lado, con las personas, como también lo he compartido, tener cuidado de no tratar de hacer notorio el conocimiento que tenemos para ubicarnos a nosotros por encima de los demás. Esto pasa en cualquier área, no solamente en el área espiritual, que es donde apunta Jeremías, pero en el área de cualquier cosa. Hay gente que interrumpe a otros, no escuchando lo que está diciendo, para decir lo que él cree que pasa, o que él cree que conoce más, porque siempre estamos tratando de hacer posible nuestra sabiduría. Entonces, el creyente que siempre está tratando de ubicarse por encima del resto, el creyente que siempre está tratando de hacer valer su conocimiento, y si es un hombre de familia, si es un hombre, es un padre en un hogar, y ese es el ejemplo que está dando, está sembrando en su familia algo desastroso, porque los hijos van a hacer lo mismo que su padre. Está mostrando el ejemplo contrario al que debe demostrar, ¿no? Entonces, la Biblia nos habla mucho en cuanto a este tema del conocimiento, que creo que es fundamental en Jeremías, que Dios a través de Jeremías dice esto en cuanto al conocimiento. Nosotros necesitamos conocimiento, pero si este conocimiento no es el conocimiento adecuado, y es un conocimiento aún espiritual, pero no de Dios, nosotros nos inflamos. El conocimiento de Dios es lo que nos mantiene a nosotros a medida, porque lo sabemos. Conocer a Dios es la primera cosa para poder conocernos a nosotros en primer lugar. Entonces, de alguna forma, necesitamos evitar, como consejo de Jeremías, en primer lugar, en tratar de hacer evidente lo que nosotros sabemos cuando no se nos pregunta sobre eso, o cuando no lo estamos haciendo con el propósito de bendecir o beneficiar a otros. Porque entonces lo único que logramos es tratar de que alguien nos pueda etiquetar y decir:
esa persona sabe, ese hombre sabe sobre tal cosa, porque él siempre lo está mencionando. Nosotros debemos tener cuidado con eso. Debemos enseñar como hombres, debemos compartir, pero tenemos que evitar un poco, no un poco, tenemos que evitar completamente usar lo que conocemos para promoción propia, ¿no? Y no solo el conocimiento es un problema grande en general, sino también en nuestro mundo reformado, ¿no? Nos gloriamos por los libros que leemos, por las conferencias que asistimos y es muy fácil. Es una batalla, yo creo, diaria. Incluso cosas tan buenas como leer la Biblia disciplinadamente puede convertirse en una razón de orgullo. Yo sí la leo, mientras este montón de carnales no la leen. Mm, Y, sí. y pues es serio, cuando nosotros tenemos esa actitud, debemos verlo como señales de alerta, como luces de alerta que se encienden por todas partes, avisándonos que algo no está bien, que algo no anda bien, que algo no anda bien, ¿verdad? Eh, y pues nos debe llevar a pedir a Dios que nos haga como Cristo, manso y humilde de corazón. Mm. Yo creo a ver, nosotros tenemos que evitar pensar que el orgullo, digamos, es como burbujas que aparecen en algún momento y desaparecen. Es algo continuo, es como un terreno sobre el que nosotros caminamos continuamente. No es algo que va a aparecer continuamente en nuestras conversaciones. Aún puede uno estar hablando sobre la humildad y tener orgullo porque está hablando sobre eso, está enseñando sobre Filipenses 2 y, oh, qué tremendo sermón o qué escrito que hizo sobre la humildad. Es decir, a ver, estoy pensando esto. Tampoco podemos vivir con el cuco o la sombra del orgullo y entonces vernos limitados a lo que tenemos que hacer. Yo creo que es como la respiración. Nosotros necesitamos orar como Nehemías oró, esa oración tan cortita. Entonces oré al Dios de los cielos, ¿no? Es decir, Señor, ayúdame en esto. Yo tengo que hacer esto. Yo tengo que predicar. Yo tengo que compartir. Pensando en la conferencia ante su palabra, yo le dije a algunos, soy un chihuahua en medio de tantos Rottweiler que van a estar ahí. Eh, porque es la verdad. Pero por otro lado, uno piensa, pucha, uno tiene que eh, tener cuidado de tener una falsa humildad. Dios me ha dado un ministerio para enseñar la palabra, lo cual uno está aprendiendo, lo cual uno tiene que mejorar. Pero uno no puede vivir escondido porque teme caer en el orgullo. Eso es orgullo. Porque la única persona que puede a mí mantenerme en humildad es el Espíritu Santo en mi vida a través de Cristo. Y lo va a hacer en el campo de su trabajo, en el terreno donde Él debe hacer lo que es que yo proclame el Evangelio, que yo suba un púlpito y predique la palabra y que enseñe y que busque glorificar a Dios. Entonces, por un lado, uno está caminando como sobre papel de arroz, pero por otro lado tiene que recordar que el Señor es quien nos ha puesto en un lugar y tenemos que trabajar con eso y confiar en que el Espíritu Santo va a orar en nuestras vidas para encender la luz, enseguida decir, cuidado con esto y decir, como dice Job, como dice Eliú en Job 33, al hombre que dijere pequé y pervertí lo recto, no me ha aprovechado. Esa oración corta, rápida, Señor, ayúdame en esto, Señor, cuídame en esto, en esta hora. Yo tengo que hablar esto y bueno, después, en el caso ministerial, hacer como Spurgeon, cuando la mujer le dijo después del mensaje, qué tremendo sermón que usted dio, pastor, y él le dijo, sí, el diablo ya me lo dijo, pero ese tipo de cosas, ese tipo de cosas no las podemos evitar. Entonces, no podemos retraernos porque el orgullo es un enemigo latente. Nosotros tenemos que enfrentarlo como enfrentamos otro pecado en nuestras vidas y permitir que la gracia del Señor nos ayude. Pero es una realidad. Muchos hombres o personas que están escuchando esto no son pastores, pero yo creo que la mecánica es igual para todos. No es solamente en el púlpito, es en otras áreas. En el área académica, en el área de la familia, del hogar, aún los hijos reconociendo a un padre, wow, qué bárbaro papá, esto. Siempre estamos batallando con eso, pero no dejamos de vivir. Nuestra vida está escondida con Cristo y necesitamos
vivir a la altura de eso. Entonces, no sé si logran captar lo que quiero decir. No hay una solución definitiva de este lado de la eternidad para el orgullo. No la hay. Confortará mi alma, Salmo 23, definitivamente va a ser cuando nosotros entremos en la presencia del humilde, que es el Señor Jesucristo. Así que batallemos con esto. Muy Porque, cierto. Oh, perdón, creo que te corté. Dale, Ricardo. no, iba a decir que batallemos con esto y sigamos adelante, ¿no? Y marquemos, descubramos los puntos que tenemos que tratar en nuestras vidas. Para eso están los hermanos también, que nos ayudan unos a otros para poder, digamos, pulirnos, ¿no? También. Y revestirnos de humildad. Eso se lo dijo Pablo a los colosenses, y no se lo dijo a uno, se lo dijo a una iglesia. Entonces, la iglesia es importante para que nosotros podamos estar revestidos de humildad. Y ese revestimiento de humildad es tan importante. Constantemente debemos estar luchando por eso, ¿no? Despojándonos de uno y revistiéndonos de la humildad, despojándonos de ese pecado del orgullo, y qué bueno que lo trajiste también. Bueno, por un lado me quedo con la frase de que el diablo ya me lo dijo, creo que lo voy a usar, lo voy a acuñar también para mí. Está bueno. Y por otro lado, qué bueno que lo trajiste también a la práctica a muchos otros hombres que nos escuchan, que no simplemente se dedican al ministerio. De alguna manera todos hacemos la obra del ministerio en la iglesia. Y es bueno también tener esa perspectiva también de la falsa humildad, de, no sé, o sea, puede ser hasta cuántas veces. Yo me acuerdo cuando era muy jovencito y tenía mucho celo por el Señor, que hasta llevaba la cuenta de cuántas veces había leído la Escritura, y sinceramente me jactaba. Y uno dice, no, yo he leído tanto, ¿y cómo haces? No, es que hago así. Y uno como que, claro, viendo en retrospectiva, muchísimo orgullo, ¿no? Jactándonos como fariseos de eso, y uno se puede jactar de muchas cosas fácilmente, de cómo se crían los hijos, de lo bien, de lo ordenado que es la casa, de lo lindo que son los hijos, de lo lindo que es la esposa, eh, de lo limpio que andan los zapatos siempre. Es la verdad que es tan fácil hacer una fábrica de ídolos de cualquier cosa. Es tan fácil sentirse enorgullecido por cualquier cosa. Es que tenemos que estar tan alerta, tenemos que estar eh, o sea, sabiendo que va a venir ese orgullo de cualquier manera, de lo más pequeñito, esa falsa humildad en el ministerio, no estés en el ministerio, siempre de alguna manera va a aparecer, y por eso este pasaje que estamos estudiando esta semana es hermoso, porque habla, y como vamos a seguir viendo estos días, va a hablar del orgullo en diferentes dimensiones, y veremos cómo realmente debemos siempre acudir a la fuente, y cómo incluso esa misma fuente, como termina y dice, más el que se gloríese de que me entiende y me conoce, pero justamente también esa puede ser otra fuente, como bien lo decía Ricardo. Así que nada, creo que un poco lo que hemos dicho, estoy repitiendo en otras palabras lo que ha dicho Ricardo, pero es cierto, tenemos que luchar por esto, como luchamos por nuestra vida, como tenemos que cuidar nuestra salvación, aunque hay también otros pecados, pero muchas veces la fuente de todo es esto, brota tan naturalmente y se puede esconder debajo de una falsa humildad, porque queremos recibir ese reconocimiento aunque no lo digamos, porque nos bajamos de predicar, y uno está buscando la mirada del hermano que le está haciendo, gracias, gracias. Uno está, uno está esperando algo de aceptación, pero ¿qué tal esa vez que todos se dan vuelta nada más y se van y chao? Eh, no nos engañemos, uno se siente mal porque busca uno algo, una lágrima en una señora, una sonrisa en un hombre, un gracias, un, no sé, arrepentimiento, y si no, uno piensa que es fracaso, pero realmente la obra es del Señor, y Él usa su palabra, aunque nosotros no lo veamos, y gracias a Dios que no nos permite ver todo el fruto que va a hacer a través de nuestras vidas, porque estaríamos muy llenos de orgullo. Si lo poquito que vemos nos llena de orgullo, cuánto más sería si realmente el Señor nos permitiera ver así, se reprodujo en esto, en esto y en esto y más. Ricardo, que tiene 33 años de experiencia en el ministerio, ¿cuánto fruto no habrá dado? Y qué bueno, qué bendición que el Señor no le permite ver todo ese fruto para no alimentar su orgullo, ¿no? Así A es. veces, a ver,
Yo estaba recordando que escuché al pastor Sujel Michelén predicar sobre Gálatas 3, 1 al 5, y el contexto obviamente del pasaje es el legalismo, el pecado de querer obtener el favor de Dios por medio de cumplir una ley eh, de las iglesias de los Gálatas. Y el pastor Sujel Michelén de manera muy práctica le enseñaba a su iglesia un acróstico como para aprender a depender de Dios en todo. Y el acróstico es roca con doble A al final. La primera R es reconoce que tú eres un débil pecador necesitado y dependes de Cristo para tu salvación y del Espíritu para llevar a cabo la vida cristiana. La O es ora expresando a Dios tu necesidad de Él, que es lo que vos nos decías, Ricardo. Ora, esa oración de Dios, te necesito. Dios, soy débil. Dios, no puedo. Dios, estoy luchando con el orgullo. Dios, quiero hacer sentir menos a este hermano. Dios, ayúdame, ¿no? De verdad, no quiero deshonrarte en esto. Dice este acróstico, la O, ora reconociendo tu debilidad, tu pecado, tu urgencia de que Él obre en ti, tu necesidad de sabiduría. La C, confía en sus promesas, confía en que sus promesas son tuyas por la obra de Cristo. Confía en la obra de Cristo, confía en el poder del Espíritu Santo. Tú mencionaste a Spurgeon, Ricardo, y Spurgeon siempre que iba a predicar, subía al púlpito diciendo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, cada escalón que él subía. La A, la primera A es actúa haciendo lo que tienes que hacer, que es exactamente lo que tú decías, Ricardo. Actúa, hazlo. Ve y sirve, ve y enseña, ve y ejecuta esa reunión de trabajo, ve y toma esas decisiones en tu liderazgo. Y la otra A es agradece porque Dios es quien te ha capacitado para hacer aquello que tenías que hacer. Y si no lo hiciste, agradece a Dios porque por la obra de Cristo eres justificado delante de Él. Entonces, este es un pequeño acróstico que nos ayuda a actuar en dependencia de Dios, rogándole a Él que nos libre de ese peligro de caer en orgullo que es frecuente. Sí, hay un himno bastante antiguo, no sé si ustedes lo conocerán. El himno se llama De mi tristeza y esclavitud. No sé si lo conocen. Si no lo conocen, escúchenlo. Es precioso. Pero básicamente es una oración que refleja, es de George Stebbins, el autor. Y yo solamente quiero mencionar algo. Todas las estrofas, que son 4 estrofas, hablan de mi tristeza y esclavitud, vengo Jesús a ti. A tu alegría y a tu virtud, vengo Jesús a ti, de mi pobreza, enfermedad, etcétera, etcétera, vengo Jesús a ti. Pero la tercera estrofa dice, de mi soberbia y falta de paz, vengo Jesús, para morar en dulces olas, vengo Jesús a ti. De mi tristeza a tu gran amor, a ti Jesús, mi consolador, para por siempre darte loor, vengo Jesús a ti. Y a mí siempre me llamó la atención esa estrofa, ¿no? Suena medio duro tener que cantar de mi soberbia y falta de paz en toda una congregación. Es una oración de confesión, precioso el himno, y es así, no hay otra. ¿A dónde vamos a sacar el orgullo? ¿A dónde vamos a ir con el orgullo y la soberbia? A la cruz. Entonces es exactamente lo que el pastor Sugel menciona, ¿no? No dejes de hacerlo, pero bueno, recurrí al Señor. Así es. Así es, mi hermano Ricardo, gracias. Pasamos a un nuevo segmento y en este nuevo segmento queremos hablar de la siguiente frase de Jeremías 9:23. Hemos hablado mucho del conocimiento, de la sabiduría. Dice Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Cómo alguien puede gloriarse en su valentía, pastor? ¿Qué significa esto de gloriarse en su valentía? Bueno, como en otra versión dice, habla de poder, ¿verdad? Esa es también la idea. Y creo que es un poco hablar de la posición que todos tenemos un área de poder. Hasta las amas de casas tienen área de poder. Porque hace bien, ella es la única que hace esa torta, pero le sale bárbaro. Entonces el poder, que es posición, el tener control sobre todo lo que está a nuestro alrededor,
Entonces, cada persona en su ámbito puede manifestar esta actitud, la habilidad para hacer algo, como lo mencioné, a expensas de otros, ¿no es cierto? Y tiene mucho que ver, el poder tiene mucho que ver con la capacidad en ese área específica de poder manejar a otros, manipular a otros. Es decir, en este área yo sé cómo moverme porque yo tengo la capacidad de hacer esto. Entonces, por ahí nosotros creemos que estamos viviendo en un espíritu de humildad, pero lo que estamos haciendo es aprovechando nuestra capacidad X para manipular a los demás y hacer que ellos hagan lo que nosotros queremos que hagan. Nosotros debemos reflejar a Cristo y las personas deben hacer las cosas basados en las Escrituras, pero también respondiendo al ejemplo que reciben y no manipulados por la opresión de un poder o una capacidad que nosotros tenemos que manifiesta orgullo, porque las cosas deben ser hechas como yo creo que deben ser hechas. Entonces, obviamente el pasaje de Jeremías en su contexto y su exégesis debe tener mucho más que este simple pensamiento, pero me parece que cada una de estas características que tiene el pasaje, tanto conocimiento, poder, riqueza, le pertenecen a Dios. Entonces uno está deduciendo que el contraste es positivo y necesario para que nosotros nos enfoquemos como corresponde. Entonces yo diría que el hombre o la mujer, en este caso el hombre estamos hablando, se puede gloriar, beneficiarse, favorecerse de su poder cuando tiene la inclinación a utilizar su conocimiento o su posición, en este caso, para poder hacer que otros hagan lo que él quiere, de manera sutil, pero no siendo ejemplo, como debe ser. La Biblia habla que en el caso de los pastores deben ser ejemplos de la grey, pero tenemos casos de otras personas que no necesariamente son pastores en la Biblia, como Demetrio. Tenemos que imitar a Demetrio. No era un pastor. Diótrefes tampoco lo era, pero él quería imponer cosas. Su posición quería hacerla imponer. Sin embargo, Demetrio en su silencio fue recomendado por el apóstol Juan para que la gente lo imitara. Y finalmente eso es lo que corresponde, ¿no? Y bueno, la posición de los fariseos no les dio a ellos lo que Cristo obtuvo con una actitud de humildad, ¿no? Y él pudo decir que nosotros debíamos aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Eso ya es muy interesante también, porque es la única vez que Cristo dijo, aprendan de mí. Obviamente tenemos que aprender siempre de Cristo, pero la única vez que él dijo, aprendan de mí, dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él siempre dijo, venid en pos de mí, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo, creo que el poder, el orgullo manifestado en poder, se observa cuando nosotros imponemos nuestro conocimiento manipulando a otros para lograr nuestros objetivos y no dejamos que Dios sea el que recibe la gloria. Tengamos cuidado con eso, ¿no? Y suele pasar también, hablando de aprovechar nuestra posición, cuando sucede algo con nuestros hijos y la respuesta nuestra es porque yo mando aquí y punto. Muchas veces es lo que está hablando Ricardo, nos aprovechamos de la posición de autoridad que Dios nos ha dado para utilizarla de formas no correctas. Sí tenemos la autoridad dada por el Señor, pero cuando usamos de ella, cuando no lo usamos para glorificar a Dios, más bien dañamos y es puro orgullo lo que está ahí. Y yo creo que a todos nos pasa. Y es muy interesante lo que decía Ricardo al inicio, que mencionabas a las amas de casa, porque alguien dirá, ¿y una ama de casa qué posición tendrá? Pero la verdad es que sí, todos tenemos cierta influencia, cierto poder por lo que sea. Y también creo debemos de verlo hacia otro punto. También tenemos que reconocer la posición de poder o de autoridad de otras personas, porque a veces a mí me ha tocado
por mi ámbito laboral, llegar a ver cómo a los guardias de seguridad de donde trabajo, muchas personas que tienen un nivel académico más alto, mucho más alto, que tienen una posición en la institución mucho más arriba que el guardia de seguridad, lo quieren humillar y no quieren reconocer la autoridad que tiene en esa puerta. Yo una vez le dije a una muchacha que trabaja conmigo, estuvo discutiendo con un guardia, en esa puerta él es la autoridad. Y tu posición académica no significa que vas a estar pisoteándolo. Entonces, eso también tenemos que reconocer. Cuando alguien tiene una posición de autoridad en ciertos lugares, también tenemos que reconocerla nosotros. Es una cosita interesante en cuanto a esto. Si ustedes notan el pasaje, Jeremías, o Dios a través del profeta, no está negando la existencia de estas cualidades. Por eso no se gloríe el sabio en su sabiduría. O sea, hay un sabio, hay un poderoso, hay un rico, ¿verdad? Existen esas cosas. Creo que el principio de primero de Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia del poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, y pues tuyo, Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todo. Es decir, ahí está el punto de dónde proviene todo esto. Hay poder, hay una posición. ¿Cómo la utilizamos? ¿Cómo usamos lo que sabemos? Como vos dijiste, si el pastor está en el púlpito enseñando las escrituras o predicando y usando la exégesis y exponiendo las escrituras y de repente menciona algo que tiene que ver con un área donde un hermano trabaja, que es un vendedor o que es o lo que sea, automáticamente tiene que saber que hay un poder que tiene la otra persona que yo no puedo manejar y que es ese reconocimiento del prójimo y que yo no sé más que mi hermano que vende madera o que trabaja con ladrillos, ¿me entienden? Entonces, nada, Dios, perdón, Dios es quien debe controlar la vida de cada cristiano en el área que sea. Fíjate ahí en Efesios capítulo 6, versículo 9, que Pablo aquí, pues palabra de Dios, le está hablando a los jefes, a los amos, a los que tienen sirvientes, ¿no? Les dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Ni tan siquiera los jefes pueden usar su posición de una manera para controlar a los demás o para mantenerlos con su autoridad y su poder, haciendo siempre lo que él dice que hagan. No puede usar las amenazas, dice Pablo aquí, que los jefes no pueden usar las amenazas para obligar a aquellos que actúen, aún incluso en contra de sus conciencias, para hacer lo que el jefe quiere que ellos hagan. Y esto es de lo que vos hablabas, Ricardo, del que el liderazgo se debe llevar a cabo por el ejemplo humilde, la influencia humilde, no por la imposición absoluta de la opinión del que está en el puesto de liderazgo. Pues es una tentación bastante grande para todos, los jefes, los pastores, los padres de familia, los esposos. Es una tentación decirle a todos los demás que tienen que actuar como él dice que actúen. Y esta tentación es muy grande, como decía Rudy, ¿no? Hazlo porque yo te digo. Pero también hay otras maneras piadosas de vivir que quizás no son mi manera preferida o como yo vivo. Y yo tengo que respetar eso en mi esposa, en mis hijos, yo tengo que respetar eso en las personas que están bajo mi cuidado en un puesto de trabajo o en mi liderazgo en la iglesia local. Eso de gloriarse en el poder que yo tengo y querer pasar como por encima, pisando las espaldas de los demás para lograr mis propósitos, es un pecado serio contra Dios. Sí. No sé si viene en este punto al caso, Daniel, y solamente voy a mencionar de la versión de 1960,
Reina Valera. Pero este salmo está dentro de los salmos que cantaba el pueblo de Dios, según se sabe, cuando iban a adorar a Jerusalén, desde el Salmo 110 en adelante. El Salmo 113 me gusta porque tiene una pregunta, versículo 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Es Salmo 113, versículos 5 y 6. Pero hoy se levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza el muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Dios es un Dios humilde, ¿no? Pero debería hacernos pensar, ya lo sabemos por el ejemplo de Cristo, pero esta gente que iba camino al templo a adorar a Dios y podían de repente cantar, según tengo entendido, no he estudiado a fondo el tema, pero podían cantar y de repente cantaban de un Dios que se humilla a mirar sobre los cielos y la tierra. Entiendo que hay un contraste de posición de Dios en los cielos y la tierra y que es como la actitud de Dios humillándose, pero eso habla de un Dios humilde. Debería mantenernos a nosotros eso también, en la posición de Dios. Dios que no tiene orgullo ni pecado, que puede hacer conocer todo lo que es y de hecho lo hace. La Escritura dice que Él se humilla a mirar sobre polvo, que somos nosotros. Creo que esa actitud nos debería ayudar. Mirá, yo he llegado a Jerusalén, bueno, viniste, yo subí a Jerusalén, mirá, a adorar acá, y Dios dice, yo estoy humillado mirándolos a ustedes, y estás cantando eso, y te llegas acá y te comportas de esa forma. ¿Qué está pasando? Bueno, siempre la Escritura nos ayuda, ¿no? Y realmente, bueno, hablando del mismo tema del poder y pensando en lo que Rudy comentaba del guardia de seguridad y todo, yo también lo he visto. Pero a veces pasa al revés. Bueno, pasa, por ejemplo, con los gobernantes que tan pronto llegan al poder, eh, tratan de lograr sus objetivos, uniendo con lo que hablaba Ricardo, tratan de lograr sus objetivos a través de la manipulación, a través de manipular a la gente, influenciarlos para lograr lo que ellos quieren. Pero pasa también, ahora viendo de la otra perspectiva, el guardia de seguridad o un policía que con el poco de autoridad que tiene, puede pasar con un padre, una madre, quien sea, fácilmente lo toman en abuso, ¿no? En abuso para abusar, porque se creen más, porque, ok, yo soy el guardia de seguridad de este estacionamiento, bueno, yo voy a ser dictatorial, le voy a hacer acá lo que quiero y te voy a tratar mal. Y es tan fácil, lo vemos en el ser humano, con un niño puede ser, le das una responsabilidad y se cree la gran cosa y toma posesión y se pone como dictador y tal. Eh, y recordaba un salmo que conocemos mucho, eh, que claro, está hablando de algo más, de algo en el futuro, de algo que va a llevarse a cabo, que en algún sentido también se llevó a cabo cuando Jesús vino. El Salmo 2 dice, ¿por qué se sublevan las naciones? Los pueblos traman cosas vanas, se levantan los reyes de la tierra, traman contra el Señor, contra su ungido. Pero el versículo 4, a pesar del clima desfavorecedor, a pesar de lo feo que se los primeros dos versículos, sublevándose las naciones contra el Cristo, lo vemos también en Hechos contra los discípulos, persiguiendo y poniendo en la cárcel a discípulos, y el pueblo, perdón, la iglesia reunida en Jerusalén ora en este pasaje también. Pero el versículo 4 dice, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Y eso es como que te den una cachetada, ¿no? Estás tú pensando que tienes el control, están las naciones pensando que tienen el control, están los gobernantes pensando que ellos llegaron ahí por su popularidad, por trampa o no trampa, o está el guardia de seguridad pensando que él está ahí por su qué sé yo, o el gerente pensando que está en esa posición de autoridad porque sus logros, su esfuerzo. Y es claro, por este versículo y por miles de otros, el Señor está en control. Que el único que reina es Él, que el que tiene el total dominio, absoluto control, el que es el único soberano, el que pone y quita reyes, el que sin Él, si Él no existiera, nosotros tampoco. Realmente Él es el que está en control, Él es el único que está en control. Él se apiada de nosotros, de no eliminarnos en el momento que estamos abusando de nuestra autoridad, abusando de nuestro poder. Eh, es realmente reconfortante, depende de la perspectiva que lo veamos, saber que Él está en control, que nadie más.
nadie más puede hacer nada si no es la voluntad de Él. Y por el otro lado, es de terror saber, wow, yo estoy acá pensando que yo puedo manipular a todas las personas, ya sea a la iglesia, a mis empleados, a mis vecinos. Y mucho cuidado, porque el Señor está en control realmente y Él está viéndolo todo. Y esto debe ser también un desmotivador para abusar de esta manera y llenarnos de orgullo de tal manera que queramos eh, abusar a miles o pocos que están hechos, creados a imagen del Señor o incluso más allá que son sus pequeñitos, ¿no? Mm. Josué, vos debes saber, porque lo debes conocer, pero a mí me sorprendió algo que pasó en 2016. Yo estuve en la Shepherds Conference con Colby, justamente, mi amigo pastor, y había un hombre que vendía salchichas, y que todavía vende salchichas en la Shepherds Conference, y vos lo debes conocer. Este hombre con un delantal. Sí, sí, la regala, la regala. Sí, la regala. Y yo me saqué una foto con ese hombre porque Arminda, creo que se llama, la que nos llevó, me dijo, mira, ¿sabes quién es este hombre? Él es el ingeniero, arquitecto digamos, diseñó todo lo que es el templo de ahora. Y yo me emocioné cuando me dijo eso, porque el tipo, como decimos en Argentina, estaba sirviendo, vendiendo chorizo, y Sí, sí, no, sí. vos decís, wow, qué tremendo. Y todavía me dijeron que este año pasado estuvo, en el 2020, y ese tipo de personas que tienen una posición, por así decirlo, que podrían gloriarse y después, como dice el proverbio, ¿no? Alábate el extraño y no tu propia lengua, el ajeno y no los labios tuyos, ¿no? Hay alguien que te reconoce eso y después siguen sirviendo. Te sacas una foto y siguen así. Son esos ejemplos que nos ayudan a recordar que la posición es algo que Dios nos da, como dice el poderoso, no se alaba en su poder, pero que nosotros debemos usarlo como un elemento para glorificar a Dios, porque en definitiva, cuando la gente ve nuestras buenas obras, nuestro poder, por así decirlo, debe ser como un espejo que hace que nosotros, al ver a esa persona, gire en mi cabeza y diga, a ver, ¿qué es lo que está reflejando? ¿No? Y es Dios, que es lo que dice Mateo 5, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si hay un efecto rebote y reflejo en nuestras vidas, si el poder que nosotros tenemos refleja a Dios, habremos, con gracia, habremos entendido que no lo hemos usado para nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios. Amén. Pilato, cuando estaba hablando con Jesús en el juicio que le hizo, le dijo, a mí no me hablas, Juan 19:10, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Eso es todo lo contrario a lo que dice Dios a través de Jeremías, ¿no? No te alabes en tu posición. Pilato decía, yo tengo la autoridad. Pilato le está diciendo al Dios soberano del universo, yo tengo la autoridad para crucificarte o para soltarte. Y Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Ninguna autoridad viene a nuestro escritorio, por decirlo así, ¿no? A nuestras manos, si Dios no nos la da. Autoridad en el hogar, autoridad en el trabajo, autoridad en la iglesia local. Y esa autoridad Dios nos la da para servir a otros. Ese es el punto de Jesús a sus discípulos en Marcos 10, cuando ellos estaban peleando por quién tenía que ser el primero. Jesús les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No te... Perdón, dale. ¿Cómo mi liderazgo y mi autoridad sirve a estas personas? Esa es la pregunta. No cómo yo estoy logrando los objetivos y siendo productivo y logrando los objetivos de la empresa, sino cómo la empresa, cómo mi liderazgo en mi hogar avanza
la vida de las personas y hace bien a las personas. No estaba pensando si no ese es el mismo principio que es del cual se sorprendió la fe del centurión en los evangelios, cuando este hombre le dijo, yo también soy hombre bajo autoridad y digo que haga esto y lo hace, y no estaba usando su autoridad con manipulación, sino como debe usar su poder, porque Cristo dijo, él dijo, yo también soy hombre bajo autoridad, así que di la palabra, decir, tú tienes una autoridad que la vas a usar bien, como yo tengo una autoridad que la uso bien, tú también la vas a usar, Señor, para sanar a mi hijo. Y es ese, entonces, al punto de vuelta, ¿no? Que es lo que vos decís, Daniel. Pilato no entendía eso, él creía que tenía una autoridad autosuficiente, ¿no? Pero que no provenía de otro. Así es, con eso terminamos nuestro segmento y vamos a nuestro último segmento ya. Seguimos hablando de Jeremías 9, 23 y 24. Ahí en Jeremías 9 Dios dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, o ni en su poder se alabe el poderoso, en su posición se alabe el que está en autoridad. Pero también añade, ni el rico se alabe en sus riquezas. Ricardo, ¿cómo eso aplica para los creyentes del día de hoy? ¿Quiénes son ricos? Quizá alguien cuando escucha la palabra rico piensa en el dueño de Tesla, ¿no? Elon Musk, o piensa en, no sé, Carlos Slim en México, que es uno de los hombres más adinerados del mundo, o en Bill Gates, que es dueño de la Microsoft y pues gente con mucho dinero. ¿A ellos se refiere aquí? ¿No se habla del rico en sus riquezas? ¿O quiénes son los ricos y cómo aplica esto a la vida diaria del creyente? Bueno, en un sentido sí, pero recién hablamos de la persona poderosa, pero quizá eso es un poco más subjetivo, pero esto es más objetivo, una persona que tiene los medios para hacer ciertas cosas, bienes o poder adquisitivo, porque dinero es poder en un sentido. Cualquiera de nosotros, quiera reconocerlo o no, si tiene dinero en su cuenta bancaria está más tranquilo. ¿Tá? Dice, tengo ahí, a veces Dios nos rompe algo grande en la casa y perdemos toda la riqueza que tenemos porque nuestra confianza no debe estar en ello, ¿no? Pero la Biblia habla abundantemente del dinero, las riquezas, lo material. Se hacen alas como águilas y se vuelan al cielo. Pablo le dijo a Timoteo, a los ricos de este mundo, manda que no pongan su confianza en las riquezas, que son pasajeras, ¿no? Entonces, muchas veces hay personas que porque tienen los medios para hacer ciertas cosas, se hayan, digamos, satisfechos o se hayan confiados o se hayan eh, eh, completos. Y ciertamente no es casualidad que la Biblia diga que este es raíz de todos los males, es el amor al dinero. Porque nos da a nosotros una sensación de bienestar, de seguridad, con la cual nosotros también podemos sentirnos orgullosos. Y ni que hablar del mal uso de esas riquezas, ¿no? La Biblia dice que Dios le dijo al pueblo de Israel, Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas, en Deuteronomio capítulo 8. Dios está en control de todo. Por eso Jesús dijo que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el que es fiel en lo poco es el dinero. Si uno no sabe manejar el dinero, no sabe manejar sus posesiones, no va a manejar ninguna otra área en la vida. Porque el dinero le controla, no puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, no podemos, una persona, otra vez digo, una persona puede tener dinero, por eso Pablo dijo a los ricos de este mundo, mándales que hagan esto, ¿no? Que dice a ver, vender todo y darlo a los pobres, eso fue algo puntual para un hombre en el Evangelio, no es un mandamiento para todos, aunque no digo que no puede ocurrir, pero el punto acá es otro. El punto acá es que uno puede tener, ¿qué es lo que hace con lo que tiene? Y si lo que hace con lo que tiene es sacar provecho de otras personas o tratar de estar en la vanguardia o hacer público lo que tiene y lo que posee porque eso le da una posición, es una persona orgullosa, es una persona y digamos,
es suciamente orgullosa, porque el orgullo religioso es el peor, pero el orgullo del dinero, de las posesiones, es sucio porque es tan vano el dinero, las posesiones materiales. Nada hemos traído a este mundo y nada vamos a sacar. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, dijo Job. ¿Por qué nos gloriamos en eso? ¿Qué es lo que queremos demostrar con algo nuevo? Incluso vestimenta, auto, no sé, qué es lo que uno quiere demostrar, ¿verdad? Lo opuesto también es cierto, que una persona puede vivir todo zaparrastroso pensando que eso es humildad y eso no es humildad, sino que es el equilibrio, es esa tensión constante entre lo que Dios nos da y cómo nosotros interpretamos, si nos da sabiduría, si nos da poder o si nos da riqueza. Es esa tensión constante entre cómo vamos a usar lo que Dios nos ha dado. Poder, riqueza, posición, que en su soberanía Dios, como Pablo dijo a los corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si realmente es el producto de tu propia capacidad. Así que me parece que el orgullo puede venir también a través de las posesiones y de lo que adquirimos. Lo que podemos hacer es poner nuestros bienes y nuestro poder adquisitivo y nuestra capacidad o nuestra riqueza al servicio de Dios. Reconocer diariamente que eso es algo que es un don de Dios. ¿Por qué le dio a otro eso? ¿Por qué le dio un auto 0 kilómetros y no a mí? No, no lo sé. Pero si esa persona honra a Dios con ese auto 0 kilómetros, perfecto. O con alguna posesión material, está bien. Pero Dios me dio otra cosa a mí. Y eso yo necesito usarlo para su gloria. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Que no tengamos el hábito de demostrar cierta capacidad o cierta astucia con nuestro poder adquisitivo, cualquiera que sea, ¿no? Que siempre va a estar en algún nivel superior a otro. Tengamos cuidado con eso, ¿no? Sí, y es muy interesante lo que este tema, el tema de cómo servir al Señor con las riquezas. Alguien me ha contado de un caso de una persona en Estados Unidos, una iglesia allá, que tiene mucho dinero y que todos los años llega a la iglesia al final del año y dice, ok, ya hicieron el presupuesto para el próximo año, sí, ¿cómo están? Y ya saben dónde va a salir esto y lo otro. Entonces, sin ningún problema, dicen, no, ¿saben qué? Yo voy a terminar de llenar lo que falta del presupuesto y voy a dar algo más. Y hace cheques de más de $100,000 y muchas cosas. Y creo que ustedes podrán conocer otras personas que hacen situaciones similares. O el que tiene una casa grande y la pone a disposición para recibir hermanos y que lleguen y que puedan estar con ellos. Pero también esto no significa que aquel que no tiene una casa grande no lo pueda hacer, porque a veces también es orgullo cuando mi casa es pequeñita. ¿Y para qué voy a invitar gente? También es un tema de orgullo ahí. Entonces, ya sea que tengamos nuestra casa grandototota o nuestra casa pequeñita, que tengamos una sala que parezca una sala de cine o donde solo hayan 2 sillas, podemos servir a Dios con cualquiera de esas condiciones, porque lo contrario es orgullo cuando no lo estamos haciendo. Entonces, sí, es un tema porque sí puede ser que el que tiene la casa pequeña, como lo que mencionaba Ricardo, es que diga, no, es que yo soy humilde y esto y no puedo, y caer en esa falsa humildad, que es otro disfraz del orgullo. Entonces sí es bueno que todos veamos lo que Dios nos ha dado, porque también hay otra cosa. El Señor es soberano y sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Y en su providencia, a unos ha dado millones de dólares y a otros no. Y cuando no aceptamos eso, estamos diciéndole a Dios, yo sé mejor que tú lo que me conviene. Yo puedo dirigir mejor mi vida de lo que tú lo haces. Y no tenemos contentamiento en lo que Él nos da. Y entonces empezamos a un tema de envidia, el orgullo nos lleva a envidia y nos lleva a vivir en completo falta de satisfacción y en no apreciar lo que tenemos, en no disfrutar nuestros hijos, nuestra esposa, el trabajo, la casa, el auto, todo lo que podamos tener. Entonces es importante entender que el Señor nos ha dado todo cuanto tenemos por su providencia
porque eso es lo que le traerá más gloria a Él y más deleite a nosotros en Él. Y a la vez, cualquier condición que tengamos, podemos ponerla para servir a nuestro Dios. Rudy, no hubieras hablado de los cheques que yo daba a la iglesia. Perdón, perdón. No quería mencionar tu nombre. Pero... Rudy, yo te escuché. A algunos Dios nos da millones, a Sí, otros yo no. también. Yo no Sí, sabía que tú tenías millones, Sí. brother. Tal Me vez hubieras en dicho antes. deuda. Tal vez en deuda. sí. A mí me preocupa porque el vaso que está usando Rudy más parece de cerveza que otra cosa. No sé si será. Pero siendo transparente sería vodka, entonces. Um, Yo quería en, comentar, perdón, Daniel, dale. en 1 Timoteo 6, ahí el apóstol Pablo, y tú lo mencionaste, Ricardo, nos pone el equilibrio, ¿verdad? A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y aquí viene, no ponemos nuestra esperanza en ellas, pero aquí viene la contraparte, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En otras palabras, Dios te da todas las cosas, Dios quiere que las disfrutes. Dios quiere que no vivas una vida miserable si Él te ha dado para vivir una vida plena. Pero también quiere, como nos enseña en todas las escrituras, que seamos generosos. Dios ama al dador alegre, dice el apóstol Pablo, ¿no? En 2 Corintios. Dios quiere que nosotros demos, no con tristeza, como lamentando que estamos dando, ¿no? Y que nos estamos perdiendo de ese dinero para nosotros, ni por necesidad, como doy para que Dios me dé más, porque si doy 100, entonces Dios me dará 1000. Dios no quiere que ofrendemos ni con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios quiere que disfrutemos lo que Él nos da en una medida sabia, pero nos da libertad para nosotros tomar decisiones como administradores de los recursos que Él nos da. En otras palabras, no es prohibido tomar unas vacaciones donde tú y tu familia puedan pasar cómodas un par de semanas. No es pecado eso. Si, si Dios te ha dado la oportunidad para tener, pero que eso no evite que tú puedas dar generosamente a otros, que eso no quite la posibilidad de que tú puedas usar tu dinero no para la gloria tuya, para postear esas fotos en Instagram de la playa en Cancún o allá en República Dominicana. En Guadalajara. Sino que Dios te da lo que tú tienes para servir a otros, que es lo que venimos hablando, ¿no es cierto? El conocimiento, Dios me lo da para que yo sirva a otros. El poder y la autoridad, Dios me la da para que yo sirva a otros. Las riquezas, el dinero, Dios me lo da para que yo sirva a otros. Y yo creo que Cristo es el mejor modelo de eso. Cristo es el mejor modelo de cómo usar el conocimiento, la posición, autoridad y las riquezas, porque Él es el dueño de todo y Él lo comparte generosamente con todos para servir. Y ahí vamos a Cristo como el remedio para cambiar nuestros corazones del orgullo a la humildad. Cristo Él es el único que puede cambiar nuestros corazones y movernos del orgullo que es tan característico a la humanidad caída nuestra, cambiarnos del orgullo y movernos hacia la humildad. Y esta es una lucha que tenemos que pelear todos los días. Josué. Sí, no, gracias, Daniel. Es un hermoso recordatorio. Lo que yo iba a mencionar es algo que ya he mencionado antes porque siempre me impactó y Ricardo hizo referencia a en un artículo que él escribió también. Es Deuteronomio 8 y cómo el Señor les recuerda que Él les daría al pueblo de Israel las casas que no construyeron, pozos que no cavaron, y lo viene haciendo desde el 6 y les dice, no olviden, cuídense de no olvidar, porque dice que, o sea, advirtiendo, le dice, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios. Lo tendrían todo, no lucharían por nada, y en un sentido, claro, aunque trabajemos y hemos logrado cosas, el Señor nos ha bendecido el trabajo, qué sé yo, la verdad es que lo que tenemos es porque Él así lo quiso, porque Él tuvo a bien hacer a Rudy millonario y a nosotros no.
Eh, y, y era justamente la advertencia al pueblo de Israel, la advertencia que finalmente no escucharon y se enfocaron en disfrutar las bendiciones y se envanecieron en las bendiciones que el Señor les estaba dando y olvidaron gozarse en la fuente de esas bendiciones a quien realmente apuntaba y quién era realmente el que había permitido todo. Y uniéndolo con lo que había dicho Daniel, es justamente, eh, no está mal disfrutar, no está mal que no vayamos a la Patagonia ahí con mi amado Ricardo a disfrutar un poco de la naturaleza del Señor. Sí, me apunto, me apunto. Eh, pero no debemos olvidar que tras ese disfrute, tras ese deleite que es bueno, ese descanso que es bueno, el disfrutar el auto que manejamos, el disfrutar el trabajo, la casa, lo que sea, no podemos olvidarnos quién es el dador de todo, desde la vida hasta cada grano de arroz que hay en nuestro hogar, es por Él, de Él y para Él. Y que busquemos siempre disfrutarlo a Él, bendecir a su iglesia y ser realmente canales de bendición y que regresemos a la fuente, al que nos dio todo para adorarlo, para exaltarlo, para que Él sea exaltado en todo, para que Él sea magnificado en nuestra vida, para que cualquier bendición que el Señor nos haya dado, la gente cuando lo vea y vea nuestra actitud hacia ella, no sea una adoración hacia las cosas que tenemos, sino hacia el dador de las cosas que Él nos dio para servicio de los demás y nuestro bien. En el pasaje que mencionás, igual que mencionamos, Josué, y que usamos de Deuteronomio, es puntual la frase, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Y luego dice, más acuérdate del Señor tu Dios porque Él te da poder para hacer la riqueza. En un sentido, deja de mirar adentro y mira hacia afuera. Hay un contraste entre digas en tu corazón y acuérdate de Jehová tu Dios. Es el punto, ¿no? De desviar la atención de Dios hacia uno mismo, que es lo que sabemos que pasó en Génesis capítulo 3, ¿no? Es ese tema del orgullo que hace que nosotros tengamos mala memoria, ¿no? Tengamos mala memoria y nos olvidemos y tengamos que volver. El otro día leí, cuando estoy leyendo la Biblia, siempre leo en forma cronológica y siempre pienso lo mismo cuando Abraham va llamado por Dios y va ahí en Génesis 12 a la tierra que Dios le dijo y de repente se va a Egipto y después vuelve por sus jornadas al altar que había puesto entre Betel y Ai para como que vuelve a su lugar y Dios iba a proveer de Abraham. En algún momento sacó sus ojos de Dios y los puso en su provisión y bueno, todos los problemas que tuvo por eso, ¿no? Pero sí, como Josué dice, como Daniel también y Rudy, necesitamos una memoria purificada, siempre poniendo la atención en el Señor. Y vuelvo a repetir, esa atención no la vamos a erradicar nunca. Y creo que Dios también nos permite eso en esta vida para que dependamos de su gracia y no de nuestra capacidad. Así es. Muchas gracias a Ricardo. Muchas gracias, Josué y Rudy. Rudy, espero ver pronto las fotos tuyas en los fardos esos de millones que tienes. Hay un Como Rico boxeador famoso MacPato. hay un boxeador famoso que se toma fotos así acostados en sus fardos de dinero y toda la cosa. A ver cuándo No, vemos las tuyas, como, ¿verdad? como el tío MacPato nadando en el dinero. Sí, así, No, bueno. fue un gusto estar conversando hoy. Y Sí. volviendo al primer segmento, veo que en el 83 pasaron muchas cosas muy buenas. Ricardo comenzó a estudiar, conoció a su esposa y nací yo también. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Yo te hacía más años. No, perdón. Daniel, no sé si vos estás dando una conclusión, pero yo no quiero dejar de mencionar que como lo mencioné cuando escribí el Evangelio, es lo que nos protege del orgullo. Y necesitamos volver a la fuente. No hay un método, ni un seminario, ni una maestría, ni un instituto bíblico que nos va a proteger del orgullo. Es el Evangelio, es elogiar las páginas de la Escritura y meditar en Filipenses 2 y volver a recordar que tenemos un Dios humilde, tenemos un Señor humilde que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón,
que no es casualidad que el apóstol Pablo les dice a los efesios esas mismas cosas, que tienen que andar en mansedumbre y humildad, en Efesios capítulo 4, que como todos sabemos es por alguna forma decir, el inicio de la parte práctica de Efesios, y les dice, esto es como deben andar. Por un lado, ser imitadores de Dios en 5.1, pero por otro lado, de alguna forma ser imitadores de Cristo con humildad y con mansedumbre. Así que el Evangelio es a lo que nosotros nos hace salir victoriosos, es la persona de Cristo, revestidos de Cristo, ¿no?